esta tarde, amén. Que podemos alabar todos juntos al Señor, que podemos estar en su casa, amén, de oración y compartiendo a pesar del frío, ¿sí? Ahora es el frío, después el calor, ¿no? Siempre pasa algo. Lo importante es que estamos delante de su presencia, ¿sí? Buscando, alabando, ¿sí? A pesar de todas las circunstancias. Y esto que se viene un avivamiento es cierto, ¿sí? Conozco siervos de muchos lugares y también comparten, ¿no? Que hay algo que está cambiando. Pero ¿saben por qué? Porque no es porque abunden las fuerzas, sino porque muchas veces las fuerzas faltan las ganas, faltan muchas cosas. Entonces ahí donde Dios, ¿no? Donde Dios muestra su poder, muestra su gracia, donde Él nos demuestra, ¿saben por qué? Para que dependamos de Él, para que no dependamos de nuestra fuerza, porque si fuera mérito nuestro, confiaríamos que en nosotros mismos. ¿Amén? Conténse el amén a eso. Acuérdense de Jacob, peleó hasta el amanecer con el ángel. No bajó los brazos en la primera instancia. Él insistió, hasta que el ángel del Señor, Jehová, su presencia, su poder, lo tuvo que de alguna manera aquietar, ¿no? Le tocó el muslo, una parte de la pierna, lo dejó ahí como medio rengo. Pero recibió la bendición del Señor. Y en el caminar nuestro pasa muchas veces eso. A veces nos falta la fuerza, las ganas, la intensidad. Hacemos las cosas, como decía el hermano Fabián al principio de la reunión. Aunque sean pequeñas, son grandes cosas. Como decía la hermana Fernanda, hace mucho que no salía a repartir comida y casi me salta una serpiente, ¿no? Vi la foto, una serpiente como de 2 o 3 metros, ¿sí? Grandísima. Son cosas naturales y cosas normales cuando el Hijo de Dios se pone. Pero no a todos les pasa las mismas cosas, ¿no? Por ahí alguno va a decir, entonces ¿qué tengo que esperar que me salte una serpiente? A todos nos pasan cosas distintas. El enemigo sabe por dónde demostrar que él anda ahí dando vueltas como león rugiente, dice la palabra, buscando a quien devorar, buscando a quien meter miedo, a quien meter duda, a quien meter de alguna manera frustración, ansiedad, meter temor. Hay personas que no pueden dormir de noche y no saben por qué. Ahí están las armas del enemigo, las armas que usan el mundo. ¿Saben para qué? Para perturbar, para traer distorsión a la realidad a muchas personas. Pero ahí está la iglesia, ahí están los hijos de Dios. Nos cuesta llegar acá, hermanos. No lo tome como algo fácil. Ustedes no saben la guerra espiritual que existe en el aire para que usted y yo no lleguemos a este lugar. No para que lleguemos, para que no lleguemos, para que no vengamos tanto en esta iglesia como en todas las iglesias, en donde ahora se está adorando a Dios. ¿Saben la guerra espiritual que hay para que los pastores, los hermanos, los músicos no lleguen? A veces pensamos que bueno, llegamos y ya está, y cantamos. No es algo fácil. No es tarea fácil, por eso muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos cargados, porque hay una guerra espiritual que se está desarrollando a nuestro alrededor, arriba de nosotros. Un hermano el otro día contaba un testimonio, y ya vamos ahí a la palabra, al tema de hoy. Esta es la introducción, a mí me gusta dar una introducción, cada uno tiene su estilo. Un hermano contaba un testimonio, ¿sí? Cuando vea el video se va a dar cuenta, ¿no?, que estoy hablando de él. Dice que la mamá cuando era joven fue llevada por ángeles al cielo. Dice que los ángeles que le aparecían tenían 6 alas.
Y dice que cuando iban hacia arriba, dice que la tomaron de la habitación y la llevaron hacia arriba. Dice que en el aire, en el cielo que nosotros vemos, pasando las nubes, había millares de demonios. Y estos ángeles dicen que peleaban contra los demonios, pero con sus alas, dos la cubrieron, con otras volaban y con sus manos y espadas peleaban contra las huestes celestiales. Esta hermana fue al cielo, pues es una hermana en Cristo, fue al cielo, tuvo una experiencia maravillosa, pero en el aire hay oposición. Alrededor nuestro hay oposición. Cuando un familiar se te levanta en contra, no es ese familiar, es la oposición del reino espiritual. Cuando una persona se te levanta en contra, cuando una persona, sea quien sea, te busca guerra, busca pleito, no es la persona, es el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Y ese avivamiento que viene, ¿saben para qué? Bienvenido, joven. Dios te bendiga. ¿Saben para qué es ese avivamiento que viene ahora para decirle a la iglesia? Dios le dice a su pueblo, a sus hijos, a su iglesia: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Porque su venida está cerca. Ese día del Señor está cerca. Amén. Pero nosotros debemos seguir perseverando. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. Hoy vamos a hablar de la palabra, ¿sí? Que es lo más importante. Pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con el pueblo de Dios. La actitud del pueblo de Dios. ¿Cuál es lo que tiene que tener? Muchas veces hablamos de lo que hay que hacer. Pero también muchas veces tenemos que hablar de lo que no hay que hacer. Yo siempre voy a traer enseñanza. Amén. Siempre voy a traer ese tipo de enseñanzas. Dios me habla de esa manera y le tengo que transmitir. Amén. Y vamos a hablar de la palabra. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema que nos trae hoy? ¿Qué es lo que me dio el Señor para compartir? Y esto venía a mi mente en estos días. La gente está muy... La gente, hermanos, personas que no van a la iglesia, pero están muy involucradas y sometidas con las redes sociales, con la televisión. ¿Ustedes sabían que la televisión fomenta modos de pensar? ¿Ustedes sabían que las redes sociales, la televisión fomenta en la población, en las personas, maneras de pensar, maneras de actuar, maneras de hacer las cosas? Y usted dirá, ¿qué tiene que ver la tele con las redes sociales que tengo en el celular con la Biblia? Hoy vamos a hablar del chisme y la murmuración. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que soy chismoso. Vamos a ver la definición en el diccionario. ¿Qué significa chisme? Dice: noticia verdadera, presta atención a esto, noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende, ¿sí?, imponer a una persona con otras, ¿sí?, indisponer a unas personas con otras, o se murmura de alguna persona también. Eso me dice el diccionario qué significa. ¿Y qué significa murmuración? Conversación en perjuicio de una persona ausente. Puede ser algo bueno, porque murmurar no es... Porque muchas veces pensamos en el término negativo, y murmurar no es algo negativo. Podemos hablar de alguien y hablar bien. Eso también es murmuración. Y no es negativo, pero dicen que mayormente tiene una connotación negativa. Cuando se habla de alguien que no está presente, mayormente vamos a lo negativo. El ser humano, ¿no?, es así. Pero no siempre es negativo. Por eso estoy hablando de alguien y estoy hablando bien. ¿Amén? Eso es lo que nos dice el diccionario. ¿Por qué vamos a esto? Hoy en día
Hay unas personas que yo escuchaba el otro día, ¿no? Que se peleaban por lo que pasaba en Gran Hermano. Había familias que discutían por lo que pasaba dentro de Gran Hermano. Yo no miro la tele, no miro su programa, pero me llamaba la atención cómo los medios de comunicación, cómo la televisión, cómo las redes sociales moldean la forma de pensar, de decir y de actuar de las personas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver Gran Hermano con esto? Y tiene mucho que ver, porque ¿qué hacemos nosotros? Estamos viendo la vida ajena de las personas. A mí la televisión me está enseñando a mirar, a interiorizarme de la vida ajena de las personas. ¿Es pecado? Me dice, van a decir, hermano, ¿es pecado mirar Gran Hermano? No, no es pecado. La pregunta sería, ¿me edifica ver Gran Hermano? El otro día escuchaba a un predicador, ¿no? que le preguntaban, ¿es pecado escuchar música del mundo? Y dijo, no. La pregunta correcta sería, ¿me edifica escuchar música del mundo? Hay música que es buena al oído, hay música que hace bien, pero hay música que es mala, es dañina. Hay música que no adora a Dios. Hay música que solamente busca adorar el placer del mundo, el cuerpo, las pasiones. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado que miramos y debemos tener cuidado que escuchamos. Hoy en día a todo se le dice información. Un programa de chimentos, ¿no? Se llama así, programa de chimentos, chimenteros. Ah, pero me estoy informando. ¿Y de qué te estás informando? No, porque fulana con fulano se pelearon, ¿no? Hoy escuchaba una joven, ¿no? Que le decía a mi esposa, no, porque fulano y fulano están peleados y no sé, que uno le sacó al otro. Y yo pensaba dentro mío, pero a mí, ¿qué me importa, no? Perdón, ¿no, hermanos? La vida de fulano y de fulana. Pero resulta que eso moldea el pensamiento de esa joven. Porque esa joven, al acostumbrarse a recibir información de la vida de gente que ella sí conoce, pero que esa gente que es famosa, que es rica, que tiene todo, ni siquiera sabe quiénes somos nosotros, no les interesamos, pero sí los hacemos famosos, los hacemos ricos, los hacemos reconocidos. Y también moldea nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque yo cuando me acostumbro a ver la vida de los demás, me acostumbro también a ver la vida de mis vecinos, a ver la vida de los demás, a interiorizarme de nosotros. ¿Saben por qué? Porque lo que me rodea, el sistema de este mundo, me está moldeando mi cabeza, mi forma de pensar, mi forma de hablar. ¿Y qué dice la Biblia, pastor, de eso? Que eso es malo. Si estamos hablando de un avivamiento, no pierda el hilo. Porque muchos me dirán, ¿qué tiene que ver con el avivamiento? ¿Qué tiene que ver con lo lindo que se habló recién? Todo tiene que ver con todo, hermano. La Biblia no se contradice. Pero el avivamiento no va a llegar sobre vidas, sobre personas que tienen una doble moralidad, una doble vida, una doble forma de pensar, una doble forma de hacer las cosas. El avivamiento del Señor va a llegar con aquellos que, a pesar de lo que le cuesta, del esfuerzo, de muchas veces no tener ganas, pero que siguen adelante, sobre ellos va a llegar el avivamiento del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero aquellos que tienen doble ánimo, una doble moralidad, déjeme decirle que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Dice Santiago 4:11, y vamos a empezar a ver lo que dice la Biblia, porque si no van a pensar, no, pero el pastor está inventando, me está diciendo que es pecado ver la tele. No es pecado ver la tele, hermano. No es pecado escuchar la radio. No es pecado tener un teléfono. Tenemos que ver cómo usamos cada una de esas cosas. Tenemos que ver cómo usamos cada una de esas cosas, porque esas cosas moldean nuestra forma de pensar,
nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, el mundo, la gente que nos rodea. Nunca tuvieron a alguien al lado que dice, no sabés lo que me enteré. No, y te despierta la curiosidad. O a mí solo me pasó. Gloria a Dios, que el Señor nos ayude. Somos seres humanos y esto no es... A ver, hermanos, esto no es una cuestión de que lo tiro de acá y ¿qué, pastor, a usted no le pasó nunca? No, le estoy hablando porque a mí me pasó. Le estoy hablando porque estas cosas también nos van moldeando y no nos damos cuenta y nos metemos en una forma de hablar, de pensar, de decir las cosas como lo hace el mundo. Y la única diferencia que tenemos con el mundo es que los sábados venimos y los miércoles adoramos a Dios en este lugar, pero muchas veces cuando estamos afuera en el mundo no nos diferenciamos. Amén. Dice Santiago 4:11, no murmuréis los unos con los otros, hermanos. Amén. No murmuréis. Arranca diciendo hermanos. ¿Sí? En la versión de Reina Valera dice, hermanos, no murmuréis los unos contra los otros. Pero arranca con la palabra hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver, ¿saben qué, hermanos? Que es para la iglesia. Cuando de la Biblia dice hermanos, le habla el pueblo. Cuando la Biblia dice hermanos, hijos, le está hablando el pueblo. No le está hablando a los de afuera. No le está hablando a la gente que está afuera, a la gente que no tiene a Cristo. Le está hablando a los que sí tienen a Cristo, a los que sí tienen la palabra, a los que sí viven en la fe. Pero ¿qué les dice? No hablen los unos de los otros. No se murmuren. Y acá sí podemos tener una connotación negativa, porque si no, el hermano Santiago, el apóstol, no hubiera dicho no murmuren. De una connotación negativa. No hablen. No digan nada indebido. En cada lugar, en cada comunidad, cuando la iglesia comenzó, había disensión entre unos y otros. En un momento el apóstol Pablo dijo, todos son de Cristo. No fueron bautizados por el nombre de Pablo, ni por el nombre de Apolos. Todos fueron bautizados en el nombre de Cristo, o sea que todos son de Cristo. Fíjense cómo empezaron las discusiones y las murmuraciones y el decir una cosa de uno en contra del otro. ¿En nombre de quiénes fueron bautizados? Imagínense todo lo demás. Es algo normal. No es algo que está fuera de la palabra. Es todo esto. Nosotros pensamos que estamos viviendo en el año 2025 y creemos que es antiguo hablar de estas cosas. No, por eso. La vieja vida es eso. Ya no pasa más. Vivimos en un cuerpo de carne. Entonces, ¿qué pasa en este cuerpo de carne? Tiene formas de equivocarse. Y no está mal equivocarse. No está mal equivocarse. Porque uno se da cuenta en qué se equivocó. Esa es la diferencia con el mundo. Los que tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos damos cuenta de que nos equivocamos. Y tratamos de alguna forma de no volver a hacerlo. Y si me vuelvo a equivocar, sigo tratando, sigo trabajando, sigo tratando de moldear mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Son todos serios. Amén, dice ahí la hermana Fernanda, la hermana Yelén, está ahí atrás. Pero gloria a Dios por todo esto, amén. Y si el Señor nos habla de esta manera, ¿saben por qué? Porque nos ama. ¿No? A veces queremos que el Señor nos hable cosas lindas, como hace un rato, ¿no?
voy a bendecir la iglesia, voy a bendecirlo. Y eso es una verdad, es una realidad, hermano. Mi bendición está con ustedes todos los días, nos decía el Señor hace un rato. Pero también nos tiene que enseñar cómo debemos caminar. Amén. Dice en Levítico 19:16. Se los leo yo. No andes con chismes entre tu gente. Levítico. Y fíjense qué importante que es Levítico, que justo en este capítulo, aquí entran las leyes de la santidad. Justo en este capítulo, el capítulo de Levítico 19. Y en el versículo 16 nos habla de esto. No andes con chismes entre tu gente. Entre todas las leyes, entre todos los estatutos que se estaban dando en ese capítulo, el Levítico, que es muy lindo, si quieren leerlo después todo completo. Pero ahí decía esta gran verdad. Si el chisme fuera algo positivo, la murmuración fuera positiva, no habría ninguna corrección. Pero sin embargo está ahí, por algún motivo. Porque este tipo de actitudes traen el pueblo de Dios. Le voy a enumerar algunas. Dice que destruye la unidad. Usted sabe que la murmuración, el chusmerío, divide, trae conflicto. ¿Sí? Quizá le pasó una vez en la vida, en algún trabajo, en el estudio, en la casa, en la familia. ¿Le ha pasado alguna vez que uno dijo algo del otro y ya hay distancia? Ni siquiera se cercioraron si es verdad o es mentira. Pero ya hay una cosa de que no, me dijeron que hablaron de vos, esto y lo otro, ¿no? ¿Qué decíamos del chisme? Que es información verdadera o muchas veces falsa. Esa es la raíz del chisme. Hay algo verdadero en lo que se dice, pero se remata y se sustenta, ¿saben qué? En la mentira, en lo falso. Porque ahí entra la naturaleza del hombre. ¿No escucharon nunca hablar del teléfono descompuesto? En la iglesia me acuerdo que jugábamos a eso, ¿no? Cuando éramos jóvenes, cuando recién arrancamos, había juegos, vamos a jugar el teléfono descompuesto. Y en un juego nos damos cuenta cómo entre pocas personas, ¿quién jugó una vez el juego este? A ver, por ahí jugué yo solo y... ¿Quiénes jugaron el teléfono descompuesto alguna vez? Porque estoy hablando de un juego que ni enterado, mira, ya Pía levanta la mano, Argelén, ¿después nadie más jugó? Pues tenemos que jugar acá el teléfono descompuesto. Es fácil el juego. Nos sentamos en círculo y uno empieza con una frase, pero se la dice a otro al oído. Y esa persona la va transmitiendo. Así, 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 hasta que llega hasta donde llegó la primera persona que dijo la frase. Y uno dijo una cosa y cuando te llega de este lado del oído, de este lado, cualquier cosa. Pero imagínense que eso es un juego, es una simulación. Imagínense lo que provoca en la vida real. Por eso causa división, por eso causa dolor. Por eso no es sano meterse en esos negocios. Yo he conocido gente que le encanta, le gusta, está ahí, pero se termina lastimando muchas veces a sí misma, porque en ese juego, ¿no? Real ya, ¿no? También termina escuchando y recibiendo cosas que no quiere, ni escuchar, ni recibir, ni soportar. Amén. Por eso debemos tener cuidado, hermanos. Otro punto negativo. Promueve el odio y el rencor. Cuando la información es falsa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros cuando dicen algo que es mentira? Despierta felicidad, despierta amor, despierta bronca. Pero yo no dije eso. ¿Nunca les pasó eso? O sea, que me dijeron que vos
andás diciendo esto, no, mentira, ¿quién dijo? Y ya arrancamos con el quién dijo, cómo llevar tus oídos. La cosa que en el medio hay odio, hay bronca, y quizá nada que ver. Y muchas veces para las personas es más fácil odiar y tener bronca que decir, a ver, ¿quién es la persona que dice que yo hablé? Bueno, vamos a hablar, seriamente. Hablar, conversar. ¿Qué te dijeron? Eso de adulto, eso de hijo de Dios. Esa es una actitud que nosotros debemos tener. Arreglar los tantos ahí. No dejar pasar el tiempo. Porque como el teléfono es compuesto, se va haciendo cada vez más grande y más distorsionado el problema. O me pareció, ¿no? ¿Vieron esa cuando dicen, me pareció que... no. Y ese me pareció que no tiene sustento de nada, peor todavía. Eso nos pasa a nosotros, ¿no? Que vemos a alguien que está con cara de enojado y me parece que está enojado por, y ya ese por le agregamos cosas que nada que ver. Y nos terminamos nosotros lastimando muchas veces. Porque empezamos a creernos también las cosas que nosotros nos parecen, decimos, intuimos. Cuando empezamos a intuir desde la mentira, desde lo que no existe, de lo que no es real, terminamos lastimados nosotros mismos. Porque causamos rencor, causamos odio, causamos división. Miren el daño que causa el me pareció, el vi, el me dijeron. El Hijo de Dios no tiene que actuar así, tiene que actuar en la verdad. Aunque duela. El Hijo de Dios tiene que actuar en la verdad. Y a veces duele la verdad. Pero es mejor la verdad que la mentira. Hay un predicador, un evangelista que dijo, hace mucho tiempo, dijo, es mejor estar divididos en la verdad que estar unidos en la mentira. Cada uno tome su decisión. Dice también que obstaculiza la paz. Y es una forma también de juzgar. El chusmerío, la murmuración, el me dijeron, me pareció, ¿no? Dice en Mateo 7, 1 hasta el versículo 5, dice Mateo 7. Y es una forma de juzgar también. Porque yo estoy poniendo tela de juicio sobre algo que no sé si es verdad. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? En Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué dice? Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, ¿qué dice? Serán medidos. ¿Qué más dice? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren qué dura es la palabra. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Porque en eso de me pareció, me dijeron y todo, nosotros tendemos también a mirar el problema de los demás. Y acá empezamos con lo que arrancamos. ¿Qué tiene que ver esto con las redes sociales, con Gran Hermano, con los famosos que se separan, esto y lo otro, que se juntan, que nosotros tendemos a tener esas mismas actitudes que ellos, a juzgar, a señalar, a mirar la vida de lo ajeno y no mirar nuestra propia vida. Jesús decía estas palabras: saca primero la viga que hay en tu ojo y vas a poder sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. A veces queremos arreglar situaciones con actitudes que no son de bendición. A veces queremos, y ¿saben de dónde vienen esas actitudes? Aunque no parezca, y vienen de todo esto que nombramos.
Es pecado mirar eso y siga mirando, pero véanlo como un entretenimiento. Una fantasía, es una mentira. Yo conozco personas grandes que están discutiendo por un programa de televisión, por la vida de alguien ajeno, por la vida de alguien que ¿qué nos importa? Vamos a decir la verdad, hermano, ¿qué nos importa? Es un programa de entretenimiento. A nosotros nos tiene que importar, ¿saben qué cosa? La iglesia del Señor, a nosotros los hijos de Dios, que las almas se salven. De seguir juntando cosas para la gente que está en la calle, que le falta comida, eso nos tiene que importar. Porque en esos programas, en las redes sociales, no muestran al que está durmiendo ahora en el piso. Nos muestran la realidad de lo que está pasando en la calle, nos muestran la realidad de la droga, nos muestran la realidad de la delincuencia, están mostrando entretenimiento, vanagloria, hipocresía, lascivia, y estamos llegando también a la pornografía dentro de esos programas, en horario donde los niños que están ahí pueden prender la tele, pueden abrir el celular, pueden poner las redes sociales más conocidas y están viendo, están mirando. A ellos no les importa, porque a nosotros nos debería importar lo que hacen esas personas que tienen vanagloria solamente, vanidad. A la iglesia de Cristo le tienen que importar las almas, le tiene que importar salir a las calles, le tiene que importar que el evangelio sea predicado, le tiene que importar juntar recursos, ¿saben qué? Para ayudar a los necesitados. Esa es la tarea de la iglesia de Cristo, no estar viendo la vida de los demás para juzgarlas. Porque créanme que esa gente que está en la calle tiene problemas, dificultades, pero nosotros no vamos a juzgarlo, que lo juzga Dios. Nosotros vamos a darles el evangelio, la palabra que los sana, que los va a salvar, que los va a rescatar ese día que venga el Señor. Y déjenme decirles que muchos de esos que están ahí, que muchos los pasan de largo, ese día que venga el Señor también van a ser llevados. Porque muchos piensan que porque hay gente que no tiene un colchón, no tiene un techo, no merecen el reino de los cielos, y se olvidan de la historia, ¿sí?, de Lázaro el mendigo. Se olvidan de esa historia. Hay muchos que viven como el rico. Hay muchos que viven de fiesta. Hay muchos que viven plácidamente, relajados, mirando la vida de los demás, entreteniéndose con un programa de televisión, con las redes sociales, entreteniéndose, como si eso nos va a sumar en algo. Y se lo digo con respeto, hermanos. Y para los que vean este video, yo sé que hay muchos que se van a enojar y no me importa. Que se enojen con Dios, que buscan en la palabra a ver si es bueno esa actitud que tienen cada uno. Dios me va a juzgar a mí también. Pero hay una cosa que debemos tener en claro hoy, el día de hoy. Dios va a tener en cuenta todo lo bueno y lo malo que hagamos. La palabra de Dios dice: mejor es dar que recibir. Es mejor estar con el hambriento, compartir con él, darle abrigo a él. Miren las cosas que Jesús nombraba, miren las cosas que el Señor enseñaba, cuáles eran buenas. Y el mundo de hoy que te enseña: no, hacete rico, hacete cada vez más famoso, hacete poderoso, tener riqueza, tener cosas. Eso te enseña el mundo hoy. Hacete famoso. Que te conozca la gente, que te ponga un like, un corazoncito. Haz un casting. Que te conozcan todos. ¿Saben cuántos desconocidos van a entrar en el reino de los cielos? Les puedo decir que más de lo que nosotros creemos. A veces también en la iglesia de Cristo, en el mundo cristiano, se piensa: no, pero un predicador famoso, conocido, ya está, se ganó el cielo. ¿Y quién te dijo eso? El apóstol, se olvidan de lo... Por eso, hermano, déjenme decirle esto. A veces se habla y se olvida de lo que dice la palabra de Dios, que es lo más importante. El apóstol Pablo dijo claramente: no sea que yo, siendo heraldo entre todos ustedes, venga a quedar descalificado.
¿Quién te dijo que la fama, porque salís en tele, porque llenás un estadio, porque haces un montón de cosas, vas a entrar al reino de los cielos? Si el apóstol Pablo mismo te lo está diciendo, no sé, que yo siendo principal, primero que ustedes, quede descalificado. ¿Saben por qué pasa eso? Porque se olvidan lo que dice la palabra, se creen mejor que la palabra de Dios. Y ese es el primer error del hombre. Que Dios nos ayude. Esa bendición del cielo va a llegar, va a caer sobre su iglesia, va a caer sobre su pueblo para que sean levantados, pero en aquellos que tienen una doble moralidad, en aquellos que hacen cualquier cosa, no va a pasar. Esto no es socialismo, esto no es comunismo, es la palabra de Dios, y Dios es justo. Él es santo, no lo podemos burlar. No podemos burlarnos de su palabra. Y hay mucha burla hoy. Hay mucha burla, hay mucha frivolidad. Esa es la palabra que a mí no me salía y quería decirle recién. Hay mucha frivolidad. Quieren ser reconocidos, quieren ser aplaudidos. Y por eso muchos hoy corren detrás de las pantallas. A ver cuántos seguidores tiene, ¿no? Lo primero que hoy se cataloga a las personas así. Gloria a Dios. A veces me meto en algún debate cristiano por alguna cosa. ¿Y vos cuántos seguidores tenés? Te dice, ¿no? Hoy la gente vale por la cantidad de seguidores que tiene en Instagram, en TikTok, en las redes sociales. Hoy la gente se mide por importancia a ver cuánto rating tienen en determinado canal, en determinado horario. Y si te va bien, sos una persona reconocida, sos una persona que triunfó. Ahora, si no te ve nadie, no sos nadie. Si no te ponen un like y un corazón, no sos nadie. ¿Quién te dijo eso? Y yo le voy a decir quién le dijo eso. El mundo, el sistema, ese que te dice a vos que mires tal programa, que consumes tal comida, que te pongas determinada marca de ropa, determinada marca de zapatillas, que uses determinada marca de celular. Esos son los que te dicen a vos que valés según los likes que te pongan, que valés según los seguidores que tengas, que valés según la cantidad de vistas que tengas en YouTube. Y mientras tanto, la gente que consume eso se hace conforme a esos que están mirando. Chismosos, altaneros, hipócritas. ¿Es dura la palabra? Sí que es dura. Pastor, pero está enojado usted. No estoy enojado, estoy avergonzado. Porque cuando el Señor enseña bien, no enseña a medias. Cuando el Señor te habla bien, te habla directo, te confronta, no te da vueltas para decirte las cosas. Pensemos qué es lo que miramos, qué es lo que oímos, cómo nos estamos moviendo, cómo estamos nosotros transformándonos conforme a lo que vemos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuándo quieren dar gracias a Dios por esto? ¿Uno solo? Hermana, mirá.